investigadora, catedrática, activista, maestra y legisladora. Como feminista, su opción es libertaria y pacifista, por la vigencia de los derechos humanos y la democracia. Ecologista, por el desarrollo humano sustentable y la paz. Etnóloga, por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestra en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya investigación de grado le valió el premio Marcos y Celia Mauss. En su labor como científica social ha realizado investigaciones, las cuales ha vertido en numerosos capítulos, más de un centenar de artículos y su veintena de libros. Entre estos se encuentran Los cautiverios de las mujeres, Madres, esposas, monjas, putas, presas y locas, Claves feministas para mis socias de la vida, Género y feminismo, Desarrollo humano y democracia y el feminismo en mi vida, Hitos, claves y topias, Claves feministas para la negociación en el amor. Dedicada a la ciencia, en el periodo de 2000 a 2003 fundó y presidió la Comisión Especial para dar seguimiento a los feminicidios en la República Mexicana. Más tarde, de 2003 a 2006, fue diputada federal en la legislatura de la Cámara de Diputados. Con otras diputadas y diputados, fue redactora y promovente de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007, de leyes locales y del delito de feminicidio en el Código Penal Federal y códigos penales de las entidades federativas. Durante su diputación, elaboró y dirigió la investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en la República Mexicana, que consta de 14 tomos. Ha recibido numerosos premios, menciones, reconocimientos y medallas, entre las cuales se encuentra la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, otorgada por la Cámara de Diputados en 2020, y doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Colima, acreedora a la medalla al mérito universitario Belisario Domínguez a estudiantes de excelencia de la UNAM. Hasta el día de hoy es educadora, investigadora y teórica en epistemología feminista y derechos humanos de las mujeres y las niñas. Es una convencida de la causa feminista por el empoderamiento de las mujeres y las niñas y por la erradicación de la opresión, enajenación, discriminación y daño a personas y comunidades. Creadora de instituciones académicas feministas y antropóloga y de antropología. Diversas organizaciones y una cátedra global llevan su nombre. Es una convencida de la causa feminista. La doctora Marcela Lagarde, todas ustedes, muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues muchas gracias por la extensa presentación. Quiero decir que hacer esa presentación cuando hablo yo, cuando hablas tú, cuando pasa por ahí alguien, hay que presentarlo. Y parte del empoderamiento que flota por todas partes está en cómo recoge la experiencia vivida, esa es una categoría, experiencia vivida, la elabora, la hace consciente y la asume como parte de su interés, como parte de su compromiso vital, como parte de lo que hace cotidianamente con su perfil propio, con su interés, con su ánimo, pero relevarlo ayuda muchísimo a autovalorizarnos, ayuda muchísimo a eliminar problemas de autoestima, de no empoderamiento y todo eso. Y yo llevo varios años ya promoviendo que hagamos cada quien su genealogía, que he desarrollado una metodología, hemos hecho talleres, cursos en otros países, en México, sobre este tema de la genealogía.
Y fíjense ustedes cómo en este momento no es una casualidad que reflexionemos y queramos vindicar algo con la genealogía. El tema de quién soy y de dónde vengo y qué significa mi vida en este momento, en este país, en estas condiciones inciertas, tan complicadas que estamos viviendo, y también por el tema, los temas que nosotras trabajamos, que bueno, hemos elegido esa causa o esa causa nos eligió a nosotras. Lo digo como va, porque en ese largo currículum están vínculos con compañeras, con amigas, con colegas, con discípulas, con estudiantes, con pasantes que trabajan conmigo. O sea, hay un cúmulo de rico, de experiencia comprometida en torno a erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Además de muchas otras cosas que cada una tiene y por lo que hace mucho, pero lo que nos une a todas en esa temática es eso y más, porque también podríamos tener mucho que ver con un montón de gente que trabaja el tema de la violencia contra mujeres. A lo mejor no diría mujeres, a lo mejor no diría niñas, porque no tiene esa conciencia crítica, producto de la experiencia vivida por la mayoría, juraría yo, de las que estamos aquí, que nos hemos encontrado en muchas circunstancias, en muchos procesos elegidos, hemos dado vida al movimiento feminista con el compromiso de profundizar en torno a la violencia contra mujeres y niñas desde una perspectiva de feminista de género y derechos humanos de mujeres y niñas. Así es todo el título y por eso podemos identificarnos y saber que estamos más o menos del mismo bando, que hemos compartido cosas y ojalá las sigamos haciendo. Yo quise empezar con esto porque el tema nuestro que se inició hace muchos años, no sé cada una cómo le llegó al tema, pero sería suave hacer una encerrona y sacar eso, potenciarlo y convertirlo en un recurso de autoestima feminista de lujo. Yo se los propongo de una vez. Saquen sus agendas para buscar fecha, ¿no? No, lo digo en serio, yo estoy metidísima en eso. Veo unos disgustos enormes en torno a problemas recientes adentro del movimiento feminista o en otros movimientos con referencia al movimiento feminista, y me parece que la respuesta no es pelearnos. Nunca hemos sido de pelea, o sea, no va con nosotros. Tenemos otros modales, pero también tenemos que responder. Y una forma de responder es mostrando que no es arbitraria nuestra posición, no salió de la manga de unas magas, no es una intuición esotérica, no, es un proceso de experiencia vivida marcada enormemente por la política feminista, y en ese sentido el tema del feminicidio es el que yo quiero destacar para decir dos que tres cosas en este momento
que creo que son importantes. Ustedes ya me dirán, ¿no? Algo que es muy contrastante, por ejemplo, para mí, es que yo voy dando cuenta de lo que vamos logrando parcialmente. No llevo una bitácora de lo que hacemos, porque ya no me da la vida para llevar otra bitácora, pero voy dándome cuenta dónde sí avanzamos, dónde no. Por ejemplo, ya en México han solicitado alerta de violencia contra mujeres y niñas de género, y esto lo tenemos que digerir qué significa que en todo el país ha habido la solicitud en ciertos municipios, ciertos territorios, para que se pase a formar parte de esta gran iniciativa. Como estamos en Spotlight, sabemos que una gran iniciativa tiene mejores resultados que pequeñas iniciativas. Ustedes lo saben, son parte de Spotlight. Bueno, desde que en el trabajo parlamentario fui ocupando una posición comprometida públicamente con el tema, con la agenda, con otras feministas de la legislatura, que éramos cuatro. Mi querida presidenta Diva Gastelum, que un día decía que sí y otro que no, pero ahí estábamos juntas. Bueno, había colegas como Blanquita Gámez, que venía del PAN, y del derecho a la concepción, a la vida, no sé qué, todo ese rollo. Hicimos una gran amistad, recorrimos el país, nos enlodamos en los mismos lugares, teníamos el mismo miedo, nos amenazaron y nos pasaron muchas cosas juntas, ¿no? Teniendo esa vasta experiencia, yo puedo decir, lo que nos propusimos impulsar fue calando, o sea, no cayó en no escucha, mucha gente escuchó, se encontró representada, se encontró que podía delegar una parte de su enojo, de su ira, de su carencia, de su sufrimiento, lo podía delegar porque había quienes se ocupan de eso allá afuera, en lo público, o en lo público interno, pero ya no es una causa solitaria, triste, sin porvenir. Conforme han pasado los años, hemos ido todas cambiando, aprendiendo cosas. Al principio fue suficiente e importante nombrar el hecho. Ese es como de dónde arrancamos, ¿no? Nombrar de qué se trata estos homicidios de mujeres y niñas, las desapariciones forzadas, sobre todo de niñas. El primer documento que yo tengo de la Comisión Especial de Feminicidio es un informe de la gestora Ruth Gaby Bermond del Consejo de Europa, que vino a México a hacer una investigación mandada por la Unión Europea sobre desaparición de niñas y mujeres. Y es el primer texto que luego, si quieren, se los voy enseñando para no perder el hilo. Pero fue lo primero que yo tuve que contestar. Tuve que contestar mi información y mi elaboración de qué sucede, por qué desaparecen de manera notable mujeres adolescentes, jovencitas, etcétera. ¿Por qué? Porque en Ciudad Juárez algo pasa
que es rarísimo y por eso matan a mujeres allí. Hay una mala vibra, yo no sé cuántas limpias ya le han hecho a Ciudad Juárez para quitar toda mala vibra y que, bueno, que podamos recuperarnos de tanto horror. Me contrasta esto, los avances tenidos, muchos otros, además de que han solicitado la alerta, han realizado el diagnóstico para solicitar la alerta. O sea, allí ha habido una capacitación en acto, hemos debido aprender cómo se investiga eso. Recuerdo que alguna vez con alguna colega muy enojada y además quieren que hagamos una investigación para demostrar todo esto. Claro que sí, y te van a pedir copias y te van a pedir solicitud, machote, o sea, es un asunto político grave, es un asunto de una delicadeza terrible y tenemos que asumirlo. Y bueno, fuimos aprendiendo eso, aprendimos yo misma a investigar con perspectiva feminista de género, multidisciplinaria e interdisciplinaria. Es una metodología novedosa, la inventé conforme estábamos en el Congreso haciendo gestiones, tratando de convencer a diputados de que se sumaran a la causa, asentando la diputación y entendiendo de qué va. Y resulta que esas relaciones, esos vínculos con mujeres del movimiento, familiares, profesoras, colegas, compañeras, incluso familiares, ya, creo que ya lo dije. Esas relaciones me sirvieron para, en la Cámara de Diputados, hacer algo que es el punto clave, hablar desde mí, desde lo que soy yo, por eso la semblanza que hicieron es muy importante, porque depende de quién eres tú para saber qué vas a poder hacer. Si vas a poder solicitar un financiamiento, si vas a poder solicitar un compromiso, ¿de qué se trata? O todo va a ser misoginia, patadas, envidia, aventones. Se veía así el panorama, ¿no? Una tradición poco democrática, asamblearia, la nuestra, y en medio de esa desesperación se entiende. Yo me encontré comités a favor de las muertas de Juárez, así se llamaban, en varios municipios de España. Había allí un comité de género, de mujeres, que apoyaban a las de Juárez. Y yo me acuerdo que un día yo les dije, con todo respeto, oigan, ¿y el comité para apoyar a las de aquí? Se quedaron verdes y me dijeron, no, es que en España no hay feminicidio. Eso me dijeron mis amigas del alma, con las que tenía una relación de toda la vida, y en este asunto no pudimos ponernos de acuerdo. Pero hicimos el intento. Luego voy a decir qué pasó. Esa es una cosa. ¿Desde dónde hablas? ¿Quién eres? ¿Qué legitiman tus títulos nobiliarios? Si es preciso, los sacas de abajo del colchón. Hay que decirlos, hay que colocarlos para que la gente autorice nuestro saber, nuestra legitimidad, y poder nosotras también, cada una,
hablar a nombre de un nosotras. No solo yo digo, sino somos nosotras capaces de articularnos, eso es lo que es un nosotras. Somos capaces de hablar con las demás o somos incapaces siquiera de ponernos de acuerdo. Y poco a poco pues hemos ido viviendo muchas cosas. Yo quiero decir que mi balance es súper positivo en cuanto a mi persona, en cuanto al trato que yo recibí. Yo no soy de Chihuahua, yo soy de Feña, de aquí a la vuelta, de la colonia Roma. Yo nací en la Roma. No soy de Chihuahua, y en esos lugares ustedes saben que la gente se ofende si viene alguien de fuera a decir, aquí pasa esto. ¿Cómo que qué te pasa? Entonces, construimos un nosotras que funcionó toda la legislatura, y las colegas y las mamás fueron muy generosas conmigo, me tuvieron confianza, y yo les cumplí que no haríamos una exhibición de nada de sus hijas, que no, digamos, no tiene que pasar por eso nuestra intervención. Y entonces se esperaban más. Si no pasa por eso, ¿qué van a hacer? Lo de siempre. Van a hacer comités, declaraciones, leyes, acuerdos, y con eso no se llega a ningún lado. Y bueno, en muchos lugares del país yo he escuchado afirmaciones de que no pasa nada, no avanzamos nada y la ley es letra muerta. Son opiniones muy exacerbadas, antagónicas, y me parece que no dicen lo que realmente ha pasado. Bueno, nombrar el hecho es decir feminicidio, que no es decir femicidio. Femicidio es la traducción directa del inglés de la palabra que investigadoras antes que nosotras usaron para llamar a los crímenes violentos contra mujeres y niñas que se producen por diversas causas, de diversas maneras. No hay una sola forma, no hay un solo tipo. Esto fue pensado por un conjunto de investigadoras, sobre todo en Estados Unidos, y quiero recordar aquí, hablando de genealogías, a Diana Russell, que fue realmente mi conecte con este campo teórico. Fue mi maestra, Diana Russell, entrañable. Les voy a contar una anécdota. La trajimos, la invitamos, porque como ven, siempre vamos y venimos, ¿no? Entonces, hicimos un foro en la Cámara de Diputados para presentar a Diana y que las comisiones de justicia, o sea, hacer todo el trámite político. Y era un día feriado, no había sesión. Entonces nos juntaron a las visitantes con mi equipo técnico y unas cuantas personas y fuimos al recinto a donde se hacen las sesiones solemnes de la Cámara y no tan solemnes también. Ahí está la bandera, están los símbolos patrios y está hasta arriba un escritorio así como de prepotente, ¿no? Una cosa ahí chistosa que está hasta arriba de unas aguilitas en plata. Y buscábamos a Diana. ¿Dónde está Diana? Se perdió Diana. El ujier de la Cámara de Diputados que nos estaba dando el paseillo ya estaba verde porque había perdido a la gringa
y lo iban a sobajar. Y de repente volteé sin querer y veo trepada en ese escritorio hasta allá arriba a Diana Russell en posición, ¿cómo es esta? Una que se ponen así. ¿Qué tal? Una que los brazos hacen así y que lo que queda expuesto, digamos, es la vulva. Y entonces fue un ejercicio vulvar que hizo Diana Russell y le dije, Diana, bájate de ahí inmediatamente. ¿Qué haces? Me dijo, I'm fucking Patrick. Diana Russell, un sol encantador. Al otro día me dijo, Marcela, ¿me puedes llevar a ver pobres? O sea, era discriminatoria, racista, tenía unas puntadas increíbles, ¿no? Llévame a ver pobres. Imagínense eso. Desde luego que no la llevamos porque no íbamos a hacer eso, ¿no? No era para eso. Está bien. Ahí está bien. Muchas gracias. Bueno, ya les dije, su femicide es así dicho por ella y escrito en su libro, es crimen violento contra mujeres. Es lo más escueto. Luego abre unos 2 puntos y dice crimen misógino. Lo traduce del latín y entonces dice crimen de odio. Sigue. Si ven su libro, su artículo en el libro, van a encontrar más de 10 definiciones de femicide en el mismo texto. Y las antologadas ponen las propias definiciones de femicide. El hecho es que yo lo cambié porque aprendí de Diana Russell, precisamente de ella, que se trata de crímenes políticos. O sea, tienes que tener una teoría del poder para poder analizarlos con algo coherente relativo a la naturaleza del problema. Y bueno, cuando yo escribí mi primer texto en torno al feminicidio, fue este. Tiene ese epígrafe que yo pongo en todo, por la vida y la libertad de las mujeres, pero lo que me importa que vean es lo que sigue, fin al feminicidio. Yo ahora recalco esto, pienso que fui una intrépida, pienso que si lo pensara 2 veces, a lo mejor no hubiera escrito fin al feminicidio, porque hubiera pensado que no tenemos la fuerza, que falta mucho, que bueno, que disminuya, como dijeron en los objetivos del milenio, ¿no? Que la violencia contra las mujeres y las niñas baje un poquito, que no nos peguen tanto, o sea, que haya menos mujeres asesinadas, pero nada más, ¿no? Y lo refrendo, cuando hicimos la comisión especial, yo ya había leído todos esos textos y a mí me cambió la vida. O sea, había teoría política feminista sobre la violencia contra mujeres y niñas. Sí había, la desconocíamos. En otros países se manejaban bastante bien, en Israel, por ejemplo, en Canadá, en Australia, había una concepción política sobre estos crímenes de odio contra mujeres. Entonces, sí son, luego me preguntan, ¿sí son crímenes de odio? Claro que son, de acuerdo con la definición de la Convención Belém do Pará, son crímenes de odio, crímenes
misóginos. Cuando estuvimos años, Luz, te acordarás, discutiendo el delito de feminicidio, parte de quienes debatíamos en una mesa con el fiscal, con Tutti Frutti, ¿no? Que íbamos a hacer el diálogo ahí en el Estado. Pero ahí oponían resistencia porque decían que la gente no iba a entender qué es la misoginia. No tiene idea de qué es esa palabra, hay que hablar con claridad. Es un homicidio. ¿Por qué insisten en caracterizarlo como algo diferente? No es algo diferente, simplemente le pasa a las mujeres. Imagínense que eso no es una suficiente diferencia. Ahora que hablamos mucho de las diferencias, ahí hay una diferencia terrible, que ese tipo de crímenes es contra mujeres. Es contra mujeres. Y nos digan lo que nos digan, porque ahí están las pruebas, ahí están los hechos, ahí están los cuerpos, o están los procesos vividos, el temor, la fuga, muchas cosas. Entonces, cambié la palabra porque escribo y entonces me sonó mejor. Feminicidio, lo digo vilmente, me sonó mejor. Ahora no lo haría, ¿eh? No, ya aprendí que nos cuesta un chorro porque luego tienes que volver y explicar, pero ya se quedó. En Israel se llama feminicide. En Italia lo dicen en español, feminicidio. En Francia, en España ya entró el término al diccionario de la Real Academia de Española. Y también entró otro término que es el término sororidad. Lo aprobó hace unos meses la Academia a petición popular. O sea, sí, tienen un mecanismo como de parlamento abierto, abren el changarro una vez, 2, 3 antes de que se reúna la Academia en reunión de trabajo, a ver qué palabras quitan, qué ponen, por qué. Un arduo trabajo. Y piden opinión a la ciudadanía a través de mecanismos por internet, en fin. Se hace eso y hubo una campaña para nombrar feminicidio en el diccionario de la Real Academia. Lo sé porque mis amigas españolas, que son como de mi familia, estaban en esas campañas y por eso quedó. No es que llegó un ángel a decir, digan de ahora en adelante feminicidio, sororidad, no. Fuimos nosotras las que nos representan siempre y lo hacen tan bien. El feminicide, cuando vino Diana Russell, le dije, Diana, porque dijo, ¿qué es esto? Había unas mantas así gigantes de la Cámara de Diputados señalando que estaba allí Diana Russell y lo ponían así muy bonito en morado. Una cosa, y entonces le dije, aprovechemos el escenario porque te voy a pedir que me permitas, si estás de acuerdo, usar la palabra feminicidio para hablar de femicidio. Por esto y esto. Entre otras cosas, por una razón. Una que es sin razón, me sonó mejor. Es sin razón. Pero luego vienen las razonables. Resulta que para Diana mi argumento de la impunidad no era suficiente. Yo decía que en el feminicidio lo que hay es impunidad por parte del Estado y por parte de la sociedad.
ahí donde se cometen crímenes contra mujeres, crímenes capaces de arrancarle la vida a mujeres, estamos hablando de feminicidio y estamos hablando de esa impunidad y tolerancia social a la violencia de los hombres. Hay una gran tolerancia social y también una gran tolerancia de la mayor parte de las instituciones del Estado. El Estado tolera y con eso contribuye a crear un clima laxo, a fragilizar la condición de género de mujeres en circunstancias específicas. Es así, lo más abstracto que puedo decir, que compartí con Diana, y entonces le decía yo a Diana, si no hubiera impunidad, no habría feminicidio. Cuando deje de haber impunidad, vamos a tener que salir a decir, venimos a constatar que ya no hay impunidad en este país y con certeza diremos, por lo tanto ya no habrá estos crímenes de poder contra mujeres y niñas. Y Diana finalmente dijo que sí, le costó mucho trabajo, ella era anarquista, era ácrata, pues imagínense su vida allí haciendo desfiguros, con el ujier de la cámara allí todo, no, fue horrible. Pero bueno, Diana encontró mucho respeto, mucho cariño, la erigimos en nuestra guía, mentora, maestra, por su aporte al conocimiento que tenemos amplio todavía de los crímenes y de la violencia contra mujeres. Como era ácrata, no veía al Estado. Es más, ver al Estado era un problema de lealtad. Si ves al Estado, estás dándole viso bueno de que lo reconoces. Y ella era radical ultra. Ella no iba a reconocer a ningún Estado. Y en el caso mío, en la definición de feminicidio, yo sí puse finalmente que sucede en esas condiciones hostiles, de tolerancia terrible, de estereotipia contra mujeres y niñas. Y bueno, así quedó, y así quedó editado en los libros que editamos con Diana Russell. Les traje también esto porque es otra gran iniciativa. Todo el proceso en la Cámara está documentado. Hay libros de todo eso. Quien no quiere saber los chismes que averiguamos, pero Diana me dio permiso de traducir feminicidio, donde en el libro en inglés dice femicide. Las que la leyeron primero en inglés usan femicide. Vinieron compañeras de Costa Rica a que hiciéramos una asamblea y que votáramos qué término vamos a usar. Porque ese tuyo no dice nada. Y femicidio la gente ya entiende qué es eso. Pues no, pues cómo va a entender que no es solo enunciar en femenino el tema, que para nosotras es un femenino cargado de subordinación, de opresión y enajenación. Y bueno, estuvimos de acuerdo, presentamos los libros en la Cámara. Estoy dando claves, porque así le puse a mi conferencia, claves feministas para
grandes iniciativas, o sea, iniciativas internacionales que son locales, pero que siempre son globales. Y bueno, todo lo que les conté es una actuación de miles de personas movilizadas durante años en torno a si es feminicidio, si no es, si el delito, si el Código Penal, si es un delito autónomo, si no es autónomo, que no se vale poner así, que te van a quitar la ley. Todo eso fue fuerte, muy difícil. Tuvimos que aprender con maestros que nos llevaron a la Cámara para que pudiéramos aprender redacción judicial y jurídica. No teníamos el lenguaje, entonces estudiamos a ver cómo se podía, pero los técnicos de las comisiones se imponían al final de cuentas. Otro día contaremos ese episodio. Lo que queríamos que quedara, quedó, y fue la definición del feminicidio. Yo aquí cuento cómo transité de entender que teníamos que considerar un asunto de poder y de dominación. Y como dije en mi libro de los cautiverios, como muchas mujeres que han sido víctimas de feminicidio han estado viviendo también, muchas, un encantamiento en el cautiverio. Las mujeres cautivas, agradecidas con los Padre Padrón, Padre Eterno, agradecidas con ellos. A mí me toca trabajar con muchas de ustedes en, por ejemplo, atención a la violencia para mujeres, y muchas psicólogas se desesperan porque después de cursos, talleres, llantos, tripas, todo, las mujeres vuelven con algunos agresores, algunas mujeres. Y entonces se desesperan sin entender que lo perverso del sistema patriarcal es que articula amor y odio, articula amor e ira, como bien saben las psicólogas de mi corazón que andan por aquí. No están separados en los afectos, en la subjetividad de cada una de nosotras, piénselo, se activan distintas cosas, a veces convocadas de una manera semejante, aunque sean, por un lado, emociones y afectos ligados a la ira y por lo tanto al odio y al amor. Y en la construcción de género de las mujeres hace que las mujeres sean el objeto del amor, no el sujeto amoroso, sino el objeto amoroso, y estamos esperando que venga un intrépido a amarnos para existir en las relaciones conyugales, digamos, ¿no? Pero en todas las relaciones, las mujeres tan desahuciadas, tan carenciadas, que necesitamos a alguien que no esté carenciado, alguien que no esté, que pueda proteger, que pueda proveer, que pueda dar luz a la otra persona. Y bueno, ese proceso amor-odio en la subjetividad se presenta cuando no trabajamos en la conciencia dónde están nuestros afectos. Yo les recomiendo, les propongo que no descuiden eso, que se preparen, que se formen, que acudan a grupos, a terapia,
feminista, ¿sí? Porque no es lo mismo, para poder enfrentar todo eso. Nuestro quehacer va desde el diagnóstico, la investigación, la redacción de la ley, hasta tratar de construir procesos para eliminar todas las formas de discriminación. Ese es uno. Y dos, para erradicar todos los tipos y modalidades de violencia, que cuando hicimos esta ley, yo me acuerdo un poco de relajo, le apunté hasta abajo de una página y las que se propongan, porque yo ya sabía que iban a aparecer nuevas tipos y modalidades de violencia, y ya las tenemos aquí, ¿no? Vicaria, virtual, política terrible, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos cómo entrarle a la violencia política si no se tiene una perspectiva política de la participación política de las mujeres y los hombres. Entonces, lo mismo, hemos venido trabajando todas para concientizarnos y entender qué obstáculos tenemos. Seguirle. Primero entendimos que un obstáculo era la desigualdad no reconocida. Entonces, trabajamos para la igualdad en el acceso a la política y trabajamos por la paridad, que es otro escalón en este proceso democrático de género para lograr el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Y bueno, la Convención Belém do Pará plantea claramente, con un verbo fuerte que yo les propongo que usen, propone la erradicación de la violencia contra las mujeres. ¿Por qué estoy usando esto? Si aquí no hay nadie más que yo. Me lo voy a poner al rato. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias. Entonces, la CEDAW se propuso, y está en eso, eliminar, el verbo que usa es eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Eliminar. Y Belém do Pará se propone erradicar. Estas leyes en México se proponen erradicar la violencia. No es cualquier cosa elegir un verbo o el otro. Cuando una trabaja por eliminar, hace unas cosas y no hace otras. Pero si se trabaja desde ya en la erradicación, probablemente se puedan encontrar vías pacíficas, cotidianas, importantes para desmontar la violencia contra mujeres y niñas. En cambio, si dejamos la erradicación para el siglo que viene, no vamos a lograr nada. Es aquí y ahora. Pero en muchos sitios hay confusión. No está claro si erradicar va primero o después. Y yo siempre digo, al mismo tiempo. O sea, lo que hagas hoy es para siempre. Es contundente, es radical. Ya mañana veremos. Pero hoy estoy haciendo eso para poder aprovechar el enfoque que nos permite mirar la violencia y que nos permite reaccionar, ojalá, de una manera compleja. Entonces, a mí me han preguntado mucho
¿Qué es erradicar? ¿Cómo se le hace para erradicar? Porque, como se ve, ahí sigue la violencia. O sea, ya tenemos las leyes, ya tenemos mecanismos como la alerta de violencia de género, gracias también al movimiento feminista que todo el tiempo ha impulsado esta parte y que están trabajando continuamente por erradicar la violencia. Por favor, lo que no hacemos como feministas es combatir. Se los regalo con un moño muy bonito, ¿ya lo vieron el moño? No combatimos la violencia. La violencia no se combate. La violencia se transforma. Se transforma. Y por ejemplo, de ser malos modales, con nuestra intervención y del movimiento y otros, podremos lograr que deje de verse como una costumbre y que empiece a verse como un crimen, la violencia contra mujeres. Y que lo saquemos del nicho de costumbre, de idiosincrasia, de carácter personal de quienes cometen crímenes, estas cosas. Cuando saquemos a los violentos de la categoría de persona que no sabe lo que hace, persona que está enajenada, incluso la tratamos todavía como persona enferma. Se proponen talleres, terapias de todo tipo, de yoga, de actualización, de constelaciones, de lo que quieran, para seguir considerando a esta persona, a estas, como víctima también del sistema patriarcal. Y bueno, la opción que el movimiento feminista ha tomado es, no, estas personas son culpables, son victimarios y ahí es donde tienen que estar. En el último 8 de marzo y el anterior había pancartas y todo tipo de exigencias en torno a los victimarios para que cumplan sus sentencias, o si la hay, y si no, para que entre a proceso. Pero hay la posibilidad de salirnos de este discurso lisonjero y desculpabilizador y entrarle a una perspectiva de desigualdad de género que fomenta y permite esta violencia contra mujeres y niñas. No combatimos la violencia como nos llamó el presidente de la República cuando se acabó la legislatura y dejamos la Cámara. Yo dejé de ser diputada y todas mis compañeras también. Logramos que se aprobara por 500 votos la ley, o sea, por unanimidad, porque hicimos enormes pactos políticos de que habíamos llegado a lo máximo, que ya no podíamos ninguna parte ceder más y que avanzáramos para favorecer la erradicación de los feminicidios y que después de un tiempo veríamos la ley de nuevo a ver qué necesitábamos cambiar. Hasta ahorita no hemos sido reclamados. Más bien, desde el movimiento, algunas dicen hay que cambiar la ley. No saben en lo que se meten. Abrir una ley tan trascendental como esa
abrirla a las fuerzas políticas sin tener todos los hilos con nosotras es imposible. Mejor, como hemos hecho con la Constitución, ya no sé cuántos cambios lleva, pero nunca se ha convocado a una nueva Constitución porque sigue siendo efectiva. Bueno, esa gran iniciativa de legislación se cumplió. Buscamos apoyos, nos apoyó muchísimo la ONU, hablando en territorio de la ONU. Quiero decir que yo fui parte del grupo asesor civil, tú también, de ONU Mujeres, y aquí hay otras colegas que también, porque tiene un bonito sistema, las que se van proponen a las nuevas, de tal manera que hemos hecho el ejercicio de respetar a nuestras colegas, de empujarlas para que ocupen un lugar colectivo, para hacer, lo que haya que hacer, ¿no? Y también hicimos una alianza con otros grupos que en otros países estaban trabajando también la violencia, exigiendo crear leyes. Yo me acuerdo haber estado en Colombia trabajando con el equipo en Bogotá, que estaban haciendo ya tenían casi una redacción de su propia ley. Yo fui muchas veces a Guatemala, al Congreso, para explicar, me invitaban a explicar esto porque ellas hicieron su ley, pero no las influencié lo suficiente, porque le pusieron ley contra el femicidio y otras violencias. ¿Cómo va a ser que pongas primero el femicidio y otras violencias? No, está mal redactado. Hay que hacerlo bien, pero por lo pronto ya hay ley allá. Ahora necesitan conocerla. En México y en Costa Rica y en Belice, en todas partes, se quejan de que no se cumple la ley, pero no se quejan de que no se conoce la ley. Si no se conoce la ley, es imposible que se aplique. Y luego, si la ley no es materia de compromiso, de alianza, pues tampoco lo vamos a lograr. Unas claves para asumir proyectos como esos, los códigos penales, las leyes, diversas leyes y desde luego los derechos humanos requieren una solidez muy importante, un entendimiento de esas relaciones de poder y procurar influenciar en cualquier espacio en el que estemos con estos conocimientos, no ceder ante la gente que ya se cansó y no quieren seguirle, ya se aburrieron, pero la mayor parte de las colegas ahí sigue al pie, y no digo del cañón porque no estamos en guerra, hay una guerra contra las mujeres, eso es otra cosa, pero no estamos nosotras en combate. Cuando se aprobó la ley nuestra, el presidente era el esposo de Margarita, ¿cómo se llama? Felipe Calderón, que le tocó a él, de suertudo, leer por el protocolo el decreto en la ceremonia donde dio a conocer que había pasado todos los filtros de votaciones, tal y cual, y entonces, parado en un atril, pegaba en el atril, golpeaba, y yo me comprometo a luchar por erradicar
toda la violencia contra las mujeres, usar la violencia del Estado para combatir esa violencia terrible, sin nombre. Yo dije, ay, este es un violento. Digo, era lo menos que podía pensar, ¿no? Después de eso, pero así ya lo vieron. Bueno, nosotras, por nuestro lado, hacemos nuestras reuniones y todo, y ahí todas somos combatientes, cada quien desde su nicho, cada quien desde su trinchera, esa. Se me había ido esa palabra. Qué bueno, ya liberé algo del cerebro. La trinchera, de veras. No usemos lenguaje antagónico al mensaje que queremos dar. Es solo por eso, no es una cuestión moral, que no va por ahí mi moral, es porque el lenguaje debe expresar el cómo, debe hacer a la gente confiar en lo que estamos proponiendo y es inclusivo. Estamos proponiéndole que se sume, que forme parte. Si no, si le proponemos ir a la guerra, pues no queremos más guerras. En México no queremos, en otros países tampoco, pero nosotros no queremos eso. Hoy oí en la mañana a la secretaria de Seguridad Pública que hace un mes dijo que por primera vez habían bajado las cifras de feminicidio. Yo he hecho una solicitud para ver si es cierto. Y yo les propongo que todo el mundo solicitemos al IFAI, a donde haya que hacer, a las mujeres, esa buena nueva, ¿no? Porque nosotras tenemos mucho que aprender de lo que ya produjo un cambio. Entonces, esa era una que les quería proponer. Y otra, que tengamos en cuenta lo global del problema, que sigamos como otros años con el tema latinoamericano, pero también iberoamericano. Tenemos una agenda con las compañeras españolas socialistas, las de FEMES, con las que hemos hecho muchas cosas. Entre otras, yo las acompañé cuando por aclamación se aprobó la ley integral en España. Es una ley integral de violencia contra las mujeres. Y es parte de una agenda compartida. Aquí hay varios libros publicados en ese eje latinoamericano y español. Este se llama Feminicidio en América Latina. Lo coordina Rosalinda Fragoso, que es una colega de la Universidad de Santa Cruz en San Francisco, Estados Unidos. Ellas han hecho para nosotras su sondeo sobre feminicidio en Estados Unidos. Es súper importante, aunque no esté actualizado, porque ya pasaron unos añitos, es importante. Y les traje Feminicidio, la política del asesinato de las mujeres. Es el nombre del primer libro que yo leí de Diana Russell, The Politics of Women Killing, así dice. Cuando lo decía ella sonaba más bonito, pero bueno, es una antología de casos de feminicidio en Australia, en Israel, en distintos países, con fines de comparación y de poner en la mira de la investigación tipos de feminicidio y otras características que queramos introducir
y señalar. Si se fijan, el título es muy importante. Dice feminicidio, 2 puntos. La política del asesinato de las mujeres. No dice de otra cosa, es el asesinato de las mujeres. Y incluyen feminicidios accidentales, porque por algo no vieron a las mujeres cruzar una carretera, no había luz, no se veía, y atropellaron a una mujer. O se le pasó la mano en los golpes cotidianos. Todo lo que trabajamos nosotras son asesinatos de mujeres. En los códigos hay culposos y dolosos, en algún otro hay agravantes y en alguna definición sí se incluyó la misoginia. De todas maneras, es vigente y sí saber que este es nuestro recorrido teórico, epistemológico, para llegar a esta propuesta teórica sobre esos asesinatos de mujeres son realmente premeditados, son realmente decididos. Quien mata a una mujer lo decidió. O sea, aquí no hay cuentos, nada de que me despisté, me distraje, no es así. Y bueno, entrarle con todo a la demanda de justicia, que es parte de la salida del feminicidio. Se trata de tomar los casos emblemáticos, si quieren, empezar por ahí en cada lugar, como han hecho con las alertas, y asumir esos casos para luego, a la par, lograr un acceso expedito a la justicia. Una justicia que sea justa. Justa, lo voy a decir así, por ejemplo, de acuerdo con la magistrada estadounidense que murió, Ruth, ella es Ruth, que nos enseñó a enjuiciar con perspectiva de género. No te oigo. Ginsburg, formidable, ella es la que creó esa ruta de que puede y debe haber una justicia con perspectiva de género. A México vino, capacitó en la Suprema Corte. O sea, en todos estos temas, en estos años, hemos avanzado, hemos creado, hemos desarrollado no solamente teorías, sino formas de aproximarnos a esas injusticias y de pensar cómo lograrlo, ¿no? El cómo lograrlo, lo voy a decir también de una vez, tarda tiempo, hay que tener paciencia. Tarda tiempo, pero se logra si hay sistematicidad en la gobernanza democrática con la que se asuma la responsabilidad del Estado en su compromiso por erradicar la violencia contra mujeres y niñas. No sé dónde, aquí está. Traje aquí un ejemplar, para mí este es de oro, es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas de ustedes están familiarizadas con el tema. Es el caso del campo algodonero versus el Estado mexicano. Bueno, esto se dice muy rápido, es un proceso que duró más de un año, en que familias de víctimas jovencitas
casi niñas que fueron encontradas en campo algodonero en el 2000 o 2001. Y bueno, pues ya saben todo el periplo para recoger los cuerpos, para darse cuenta, para organizarse. 1 año y medio. Gastaron un montón de dinero, tuvieron que viajar. La corte no sesionó en el mismo país para no centralizar el trabajo. Sesiona en distintos países, pero los familiares ya verán ustedes cómo sufren, ¿no?, para poder participar en el juicio. Finalmente, es de un poco, no le quiero poner cantidad. Es horrorizante que México, como país, fue considerado un país culpable de la violencia ejercida contra esas 3 jóvenes. Presentaron otros casos más que no fueron aceptados, le faltaban documentos o cosas por el estilo. Decir que es el primer país que ha sido sentenciado culpable. Es el Estado mexicano, ni siquiera este gobierno o el otro gobierno, el Estado es culpable por no haber garantizado la seguridad para la vida y el ejercicio de los derechos humanos de esas niñas. Así lo dice con todas sus letras. A mí me da vergüenza. Conocemos además quienes iban con parte del gobierno a las sesiones de este tribunal, pero aquí están recogidas las sesiones, las respuestas que dan los personeros del gobierno a las preguntas que les hace el grupo supervisor de la Corte. Da vergüenza. Con un desparpajo de todo dicen, no sé, no tengo idea, no estoy al tanto, no puedo dar opinión sobre eso, no me consta, todo no, como cuando vamos a hacer el informe sombra, ¿no? Y entonces los funcionarios no saben nada, nadie sabe cuál es el aporte de las mujeres al Producto Interno Bruto, nadie sabe cuántas adolescentes abandonaron los estudios después de la pandemia, nadie sabe. Es un país de ignorancia de género. Entonces, necesitamos reconocer eso y ver que llegar a la Corte es haber tenido una clara convicción de hacia dónde el movimiento va a impulsar. Había colegas que yo recuerdo, hicimos un foro en Jalapa, al que fue Diana también, y en ese foro Diana me propuso que fuéramos a un tribunal popular callejero, como el que habían montado en México en el 75 fue la conferencia mundial en México, y que me proponía hacer eso. Y yo de veras le dije, Diana, ya no estamos en ese momento, lo tuvimos, haremos cuantos foros, plantones sean necesarios, pero hoy tenemos una ley, somos interlocutoras, somos parte de un diálogo democrático para erradicar esta terrible cosa, ¿no? Y bueno, ahí discrepamos Diana y yo no acepté. Luego fui a Cuernavaca, y igual las compañeras que en Cuernavaca tienen la vida de militantes, estoy hablando en la conferencia sobre esto y salen 2 chavitas
vestidas de catrinas, lindas ellas, con sus trenzas y sus moños, a hacer una obra de teatro ahí, mientras yo trataba de explicarles la sentencia del campo algodonero. Casi me muero. Bueno, de veras no. Y hubo un momento en que dije, necesito tomar agüita, un poco de agua. Le dije a la niña, dile a tu mami que necesito agua. Entonces ya fue a decirle a su mami que necesitaba agua. Suspendimos la sesión y les dije, oigan, que hiciéramos eso cuando no teníamos voz, estoy de acuerdo. Que hiciéramos eso cuando no teníamos normas nuestras que estamos poniendo a prueba, que estamos tratando de instalar en un diálogo dificilísimo, injusto, desigual, pero en estas condiciones. Eso parece boicot, porque resulta que todo el mundo se volteó a ver a la graciosa chavita que bailaba ahí como Catrina, ¿no? Además, me pareció de muy mal gusto por el tema de feminicidio, que fueran de calacas no me gustó. Entonces, una recomendación: revisen el lenguaje, revisen el mensaje siempre, no exageren, no inventen, digan no tenemos datos, digan no sé, digan lo vamos a dejar para la próxima, digan lo que, pero respondan, porque ya no estamos solo nosotras, ya somos miles. Nunca en la vida de la humanidad había habido tantas feministas vivas. ¿Cómo ven? Nunca. Millones somos feministas y tenemos que hacer conciencia de eso. Es como cuando juegas a algo y sacas tus frijolitos. No, pues de ahora tenemos un bonche de frijolitos, ¿no? Bueno, muy bien. Quiero regresar por último a sintetizar el tema de esta iniciativa. Yo contribuí al grupo asesor como experta en violencia, cosa que yo les decía, no, aquí no se trata de esa experiencia, más bien estamos sumando a la ONU en un esfuerzo interno de la ONU en que no todos están convencidos. O sea, nosotros tenemos que convencer aquí, aparte allá afuera, ¿no? Y bueno, se aceptó. Y les hice un punteo de clavecitas, así en diminutivo, para que nadie se asuste, clavecitas feministas para lograr el empoderamiento de las mujeres. Una de ellas, bueno, no voy a decir. Lo primero es la conciencia histórica. En esta hora en que nos quieren borrar, no quieren reconocer que hay mujeres, niñas, niños, hombres, sino hay fuerzas que empujan para que ya no se incluya en la condición humana esas categorías humanas. Y nosotras, bueno, si algo hacemos siempre es vindicar la dignidad humana, la libertad humana de las mujeres y las niñas. Entonces, cuando en los debates que están recios ahora llegas a un punto de empantanamiento de si hablas con A o hablas con E o hablas con I, quiero decirles con todo, bueno, como que somos de la misma onda. Si ustedes quieren hablar en che, hablen en che, si quieren. Pero yo no voy a hablar en che. Me tuve que desaprender a hablar en o, porque yo fui educada
se ha titulado un antropólogo. Y yo decía, que no se nota que no soy antropólogo. Así dice mi título. Ya lo cambiamos. Ya dice el de doctorado, doctora en antropología. En esos debates no es cualquier cosa jugar con las vocales. Ahí nos estamos rifando el reconocimiento de la existencia teórica y política, jurídica, de las mujeres. Y por lo tanto, la desfiguración de la condición humana de las mujeres. Nos ha costado mucho trabajo recuperar la A que decía la gobernadora de Colima, que fue una poeta maravillosa, que escribió un poema que se llama El arduo camino de la A. ¿Ya quieren que termine? Voy a terminar. El arduo camino de la A, y ella expone todo el camino por la igualdad, el camino por el acceso, el camino por las libertades. Todo eso es el arduo camino de la A. Hablamos en A, pero ahora me salen que las que hablaban en A hablan en E, y yo me caigo porque eso lo descubrí en Oaxaca hace 2 meses, en que la cátedra que lleva mi nombre sesionó en Oaxaca, y compañeras de la cátedra que se dicen lagardianas, así se dicen en el rollo, ¿no? Lagardianas, pensamiento lagardiano. Pues me admiran mucho, pero hablan en E, y a mí me va a dar un soponcio. A mí la E me da urticaria, porque tengo muchos años, tengo muchos días de vida, muchos, tratando de ser en A, una A creativa, de innovación, con libertad, feminista. Eso es. Y bueno, iré a donde haya que ir para explicar esto. No es muy difícil. Entonces, lo primero es conciencia histórica, ser como mujeres protagonistas de nuestras vidas. No te protagoniza tu mamá, no te protagoniza tu amante, no te protagoniza tu jefe de partido político, no te protagoniza el que va a la mañanera, no. Protagonizas tu vida, porque lo que el patriarcado nos dio fue que fuéramos seres para otros, y ahí encontrar el sentido de nuestra vida. Y todo el siglo XX, las mujeres hemos dicho, no solo mi vida, quiero ocupar la historia, mi vida y la historia. La historia, bueno, es a lo que lleva la vida asociada, la vida en común, la vida en libertad. Un segundo, la disidencia es una clave. La disidencia, la rebeldía y la subversión son experiencias relativas al poder. Cada una tiene características, son distintas. No es lo mismo ser subversiva, subvertir un orden, que estar en rebeldía, rebelarte ante una situación. Y la subversión. Ser subversiva es, como dice el diccionario de María Moliner, ser subversiva es darle la vuelta
a la realidad, poner al mundo de cabeza, hacer lo contrario, vivir en contra de. Hay gente que vive en contra de, a veces atina bien y se suma a varias causas, pero a veces se equivoca y le da a las mismas de su propio bando. Entonces, cuidado con esta subversión de poner el mundo al revés. Hay quien es tan rebelde, tan subversiva, que lo es en espacios emancipatorios. O sea, se quiere emancipar de lo emancipado. Bueno, yo nada más lo digo que quede ahí para que no nos vayamos a poner así. Otras claves del poder que son importantes. La transgresión. Recomiendo mucho un libro de una argentina, Liliana Mizrahi, psicoanalista magnífica, que tiene un libro que se llama Mujeres Transgresoras. Lo pueden conseguir por Amazon, en usados, no sé dónde vayan a buscarlo, pero es formidable porque es un texto sobre la transgresión creativa, no la transgresión que lleva a la destrucción. Y entonces siempre está llamándonos la atención sobre que nuestra transgresión no nos ponga en riesgo. No nos ponga en riesgo. Y nosotras que trabajamos en la atención a violencia y en todos esos temas, necesitamos fortalecernos como género, todas las mujeres, para poder ser transgresoras, trastocar el mundo y la propia vida. Tercero o cuarto, es una clave reconocer la identidad. Y fíjense, la gente que está reclamando la E, está reclamando, haciendo casi una campaña por un hecho de identidad. Se está tomando como si fuera normativo la capacidad de normar las identidades. Y no se puede. Las identidades se construyen en un diálogo entre lo que eres y tienes y puedes y lo que eres y tienes y no puedes. Entre tu carencia y el reconocimiento de los otros, de tu persona. Es la identidad, por favor, de ser humanas. Nosotras tenemos una, en la, ¿cómo se llama? La genealogía, está Rosario Castellanos, que es un lujo que yo les recomiendo se lo regalen para el fin de semana y se vayan a leer Poesía no eres tú, el texto poético que solo encuentra parangón en Sor Juana, pero que es de Rosario Castellanos, donde dice en un poema durísimo que va analizando personajes de la dramaturgia de mujeres, y ya cansada de tanto dolor, sufrimiento, hartazgo, va diciendo todas, las nombra y dice, ¿y qué no hay otro modo de ser humana y libre? La A de humana se la puse yo, porque Rosario Castellanos en realidad decía que si no hay otro modo de ser humano y libre. Y entonces yo contesto que sí, pero con A, porque para que yo sea libre hay una parte en que necesitamos liberarnos todas. Nadie libera la totalidad del proceso emancipatorio. Cada quien se puede comprometer en un espacio
donde trabaja, donde estudia, donde se manifiesta, allí, en la solución de sus retos y sus desafíos vitales. La identidad de ser mujeres y, oigan esto, a ver si les cae el 20. La identidad de ser humanas es la identidad de ser mujeres. La condición de género es nuestra condición humana basada en la diferencia sexual. Una clave más es la práctica de la igualdad entre mujeres. Lo subrayo. Cuando pensamos en la igualdad, toda la gente piensa en la igualdad entre mujeres y hombres. Bueno, yo aquí las llamo como una clave internacional, local, a asumir esa parte como importante en nuestra condición humana. La igualdad, para poder mirarnos como iguales, con equifonía, con equidad y con equivalencia. Fíjense, equifonía, equidad, equivalencia. Entre mujeres. Y luego ya nos mediremos con los otros, ¿no? Pero no nos confundamos porque muchos emergentes están urgidos de quitar a las mujeres de en medio. Tenemos también que decir lo que ya dijo la Cámara, que actuamos con equivalencia, con equipotencia y resignificando el tiempo. Es que doy unos manotazos. El espacio es importantísimo, que cada quien tenga un lugar en el mundo. Máxime con lo que se ha movido todo en el mundo con la pandemia y todo lo que se ha movido con la violencia. Por ejemplo, un dato, hay 80,000 huérfanos de feminicidio. ¿Cuál es su lugar en el mundo? Hemos pensado qué le vamos a proponer a la alianza de género feminista que vamos a hacer para enfrentar actualizadas la bronca con todas las secuelas de esta violencia. Bueno, tenemos los recursos, los dones, los bienes, las obras. Por eso es importante que hagan su recorrido por su condición. La ciudadanía es importantísima y hubo décadas en que la mayor parte del movimiento feminista no estaba por la labor de construir ciudadanía. Muchas mujeres lo que querían era denunciar y acceso a la justicia. Sin leyes, sin Estado, no puede hacerse eso. Entonces, es importantísimo. Luego tenemos la independencia, la autonomía y las oportunidades y derechos. Finalmente, implican las claves también tener un grado importante de autoestima y también un poquito o mucho de amor, amistad y solidaridad. También en las mañaneras nos llaman a que hay que amarse y que no va por ahí la cosa, no va por ahí.
Pero sí me impresiona que el presidente no usa la palabra sexismo. Yo pensaría, como parte de una izquierda exótica a la que yo pertenezco, me encantaría que ese señor dijera racismo, ¿qué más dice? Clasismo, ¿qué más dice? Y discriminación. No menciona el sexismo, no menciona el machismo, no menciona la misoginia. Le tenemos que dar clases de perspectiva de género. Yo no, no ustedes. Bueno, las últimas 3 claves, a ver si les interesan. La clave que se llama la mismidad, ese es un estado del sujeto, es un estado del ser, un estado subjetivo y objetivo. Es un estado que está en mí, pero que los demás deben reconocer. Si no logro el reconocimiento, bueno, con dificultad impulsaré acciones. Termino con varias cosas aquí. 3 cosas sustantivas que nos diferencian de otras corrientes políticas y del pensamiento no feminista. Pero desde el feminismo, además de vindicar la mismidad, el derecho a ser yo misma, está el desarrollo personal, que lo hemos esgrimido para fundamentar el derecho al aborto, por ejemplo. Esta condición está allí. Y luego está la sintonía, buscar sintonizar con otras mujeres, de otros movimientos, de otros grupos, de otras edades, de otros estados, de otra diferencia, para poder sumar los acuerdos con esas otras y en esa dimensión emprender la sororidad. Quiero decir que a veces se entiende la sororidad como un ánimo, como una manera de estar, pero no como algo estructural. Y la sororidad es algo estructural. ¿Qué pasa? Ya tenemos que cerrar, doctora. ¿Ya? Sí, cuando Tengo que... Se los puedo dejar si quieren. ¿Lo quieren? Qué bueno que lo quieran, caramba. Oigan, yo hoy estoy muy contenta. Sí. Yo me tengo que ir porque tengo que hacer una terapia con rayo láser. O sea, soy biónica. Yo nunca había pensado que en mi mismidad, en mi condición humana, estaría la característica de ser biónica. Pero lo soy, tengo un cristalino. Aquí está. Es artificial. Tengo unos puentes que no les enseño. Unos audífonos que me permiten medio que oír lo que dicen. Y tengo clavos en esta muñeca, clavos en esta otra porque me caí, clavos en este tobillo porque me resbalé en la UNAM y me caí y me rompí eso, y así en silla de ruedas tuve que ir a la ONU a explicar el proyecto que ya sin ser diputada presenté a la ONU para dar seguimiento a la ley, y que en silla de ruedas y todo lo ganamos esa vez. Y estabas tú también. Sí. Concursamos juntos, bueno, cada una para su santa. ¿Cuánta cosa?
Vean eso, qué bonito, ¿no? Qué bonito porque cada quien su rollo, pero abrimos el mar para que fluya la mar. Bueno, entonces les voy a dejar esto y me voy a que me ponen el rayo láser aquí, se calienta todo y el dolor que tengo terrible en la cara se me quita. Entonces voy a ir a eso ahorita con Lupita, mi compañera enfermera, que está por allá. Bueno, lo voy a dejar aquí. Espero que les haya interesado. Esta historia no está hecha, la estamos viviendo y no aspiramos a decir como lo dirían otras. Cada quien vive lo que vive, pero sí es un tesoro de todas, ¿no? Y eso es lo más importante. Y yo estoy convencida de que ya hemos avanzado muchas cosas. ¿Que faltan más? Faltan muchísimas millones más en la calle. Pero salieron a la calle a poner el nombre de los agresores entendederos. ¡Qué cosa! Y luego, Me Too, You Too or Me Too. Una cosa bárbara. Bueno, pues muy bien. Diré que si voy a terminar aquí porque tengo que salir corriendo. Les debo el diálogo, pero en cuanto se pueda, con muchísimo gusto. He estado encantada por la vida y la libertad de las mujeres y las niñas. Gracias.